como cristianos que reconstruirnos nosotros. También estamos golpeados, contaminados. Dentro del alma hay una sed de dinero, de placer, de fama. Hay una sed de vivir las tonterías del mundo. Tenemos que empezar por reconstruirnos nosotros y para eso, jóvenes, reconocernos pecadores. Un gran drama consiste en no saber quiénes somos y en no querer aceptar que también somos pecadores. Es fácil levantar la mano, jóvenes, y acusar a otros, pero todos estamos contaminados. Y lo que vemos en la sociedad, violencia, también la vivimos interiormente. Hay violencia en nuestra alma. Inconscientemente algunas veces desearíamos vengarnos, ser agresivos y violentos. Lo que vemos en el mundo de lujuria, de robos, de violencia, de vagancia, también hay dentro del alma un germen, un embrión, algo que nos incita y nos mueve a caer en cosas terribles. Por eso un buen cristiano siempre está vigilante, observándose, no durmiéndose, no descuidándose. Nadie tiene una vacuna que ya lo va a preservar de caer en ningún pecado. Cualquier pecado que exista puede ser cometido por nosotros. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero en 5 años, en 10 años, en 15 años sí. Por eso, como estamos hechos del mismo barro de todos, de hecho, creados a imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado original y el pecado social y ambiental y el pecado personal, estamos tocados, todos estamos tocados y somos más débiles de lo que parece. Por eso hay que estar vigilantes y observándose uno a uno mismo para poder entonces ver por dónde puedo ser golpeado por las tinieblas. Ninguno tiene una vacuna que lo exima, que lo aparte, que lo haga salvo de cualquier pecado. No existe esa vacuna. Oración, dice Jesús, y vigilancia para no caer en tentación. Y vivir el cristianismo, ustedes jóvenes, en grupo, en comunidad, como miembros de la iglesia, en comunidad, en familia espiritual. No viva usted, joven, su cristianismo a solas, sino en grupo, en comunidad. Se lo digo y le aconsejo y le prevengo, tenga cuidado, no sea ingenuo, porque en cualquier momento Satanás puede hacerle daño. Pero la ventaja tuya es que por tu juventud estás menos contaminado que nosotros, mucho menos. La ventaja tuya es que como empiezas a vivir, es como una flor que abre sus pétalos, todavía no hay mucha mancha en ti. Gloria a Dios por eso. Entonces, yo te pido, yo te exhorto, en el nombre de Jesucristo, a que nos ayudes a reconstruir todo. Una sociedad golpeada, viciada, moribunda,
moribunda, una sociedad que está viviendo un colapso moral y psicológico terrible. El estrés, los nervios, las preocupaciones, el desempleo, el hambre, la delincuencia, los problemas familiares, el consumo cada vez mayor de drogas, el alcoholismo, el desenfreno sexual, el incremento del SIDA. El SIDA está haciendo terribles estragos en nuestra sociedad y sobre todo en los jóvenes. Todo esto nos hace ver que el Señor quiere que usted como joven se sume de manera militante a la iglesia para reconstruir esta sociedad. Hay que reconstruir todo esto y para eso usted tiene que convertirse en un modelo de joven, imitando a Cristo paciente, a Cristo fiel, a Cristo bueno, generoso, a Cristo valiente, a Cristo profeta, a Cristo que nunca se arrodilló ante ningún Dios de este mundo, cuya referencia siempre era el Padre Dios. Un Cristo capaz de apartarse para orar. Un Cristo que vivió en comunidad con 12 hombres. A imitar a Cristo, muchachos. A imitar a ese varón de dolores. A ese Rey de Reyes. Al siervo de Yahvé. En la Biblia, en la palabra, en Isaías capítulo 49, versículo 1 en adelante. Escuche la palabra que va dirigida a usted y a mí. Óiganme. Capítulo 49, Isaías. Óiganme, países del mar. Préstenme atención, naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera. Primera afirmación. Dios pensó siempre en ti, joven, desde antes de nacer. Tú has estado siempre en el pensamiento de Dios. Pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. ¡Qué bello! Estando en el vientre de tu mamá, ya Dios te amaba. Te conocía, pronunciaba tu nombre, te bendecía, muchacho. Estando en el vientre de tu madre, ya Dios se gozaba contemplándote. Luego dice el versículo 2, el profeta convirtió mi lengua en espada afilada. Me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. El Señor destinó para ti entonces, muchacho, al haberte creado, una misión gloriosa en la tierra, en el camino que tú escojas, en la profesión que elijas, en cualquiera de las diferentes ubicaciones históricas. Él quiere que seas como una flecha aguda que lanzada por Él haga estragos en las tinieblas. Quiere que seas un soldado de Dios, un auténtico embajador de Dios, un enviado del Señor, luz que ilumine. El Señor te está destinando ya desde jovencito a que nos ayudes a todos
reconstruir el mundo. Para eso, virtudes como estas, deseo de superación, dedicación al estudio, disciplina, apartarse de las malas amistades, no buscar nunca beber de los charcos inmundos de las tinieblas, no aceptar jamás caer en la tentación de beber licor y embriagarse o de drogarse, mantener tu cuerpo limpio, puro, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Conservarte limpio dentro de esta generación adúltera, corrupta, que quiere hundirte. El Señor quiere entonces que te prepares para ser, como dice el versículo 2, capítulo 49 de Isaías, una flecha aguda lanzada por el Señor para matar la maldad, para destruir el pecado. Pero para eso debes ser tú, igual que Cristo, un siervo doliente, llevar la cruz de la renuncia, la cruz del sacrificio, de la responsabilidad, de la superación. El Señor quiere, joven, que tomes conciencia de que tú eres un individuo precioso a los ojos de Dios, único, irrepetible. Él quiere que tomes conciencia de tu misión sagrada. Versículo 3, me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Claro que sí, Dios en ti, hermano y hermana, si estudias y te superas, si luchas y adquieres una profesión y luego eres un cristiano auténtico, en ti Dios se mostrará glorioso. Y quien te ve a ti verá la presencia de Dios. Él te llamó, Él te escogió desde antes de nacer. Y te llamó por tu nombre cuando estabas en el vientre de tu madre. Él no quiere que te conviertas en un perverso, degenerado, como hay gente adulta que tú conoces, que viven una degeneración total, que están viviendo un infierno. Los hay violadores de niños que abusan sexualmente de criaturas. Los hay inclusive en profesiones como la medicina, educación y otras, que se aprovechan de su trabajo para abusar también sexualmente. Inclusive en la iglesia hemos tenido dolorosas experiencias. Algunos sacerdotes, lamentablemente, envenenados por el diablo, que han abusado de niños. Claro que hay corrupción. Y nada más hay que ver a los adultos, de la cantidad de borrachos, de gente adúltera, de ladrones y sinvergüenzas. Cómo está América Latina en bancarrota por culpa de la corrupción política y también de empresarios que han sido auténticos ladrones evadiendo impuestos, etc. Muchacho y muchacha, el Señor no quiere que usted sea uno más de esos. Necesitamos una juventud pura, limpia, sin mancha. Una juventud que se cuide, que se guarde, porque hay que reconstruir todo esto. Y yo había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. Versículo 4, capítulo 49, Isaías. El profeta
se siente cansado, la vida es dura, dar testimonio de Cristo cansa, desgasta, pero la perseverancia, muchachos, hasta el final, fieles en Cristo Jesús. Hay que comprometerse a ser fieles a Jesucristo, porque hay que reconstruir esta sociedad perdida, y el Señor pensó en ti desde antes de crearte, dándote un cuerpo, y te llamó cuando estabas en el vientre de tu madre, para que fueras un auténtico hijo de Dios, otro Cristo en la tierra. El Señor quiere que seas profeta. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él, dice así: no basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Aquí el profeta se refiere a Israel, pueblo escogido, y se refiere al Mesías, a Cristo Rey, pero también se refiere a ti y a mí, porque el Señor nos quiere profetas del reino para anunciar a las naciones que Dios vive, que Dios reina, que Él está presente en la historia. Él nos quiere a nosotros convertidos a Él y no perteneciendo a esta sociedad corrupta, sucia, pagana, secularizada, que no quiere saber de Dios, que se burla de las cosas de Dios, que se aparta del Señor y que sucumbe en el pecado, víctima de este terremoto moral que hace que la gente robe, mate, adultere, viole, mienta. Una sociedad que está en peligro de extinguirse, diríamos, por culpa del pecado nuestro. Hay que salvar a esta sociedad, hay que salvar a este pueblo. Te toca a ti, muchacho, unirte a la iglesia para reconstruir todo. Sabemos claramente que el triunfo es de Dios, que Dios no permitirá que el mal triunfe sobre la humanidad, pero estamos en guerra, en batalla, y hay que sumarse al ejército de Cristo para reconstruir todo, pero para eso tienes primero que reconstruirte tú. Por eso, como te decía al principio, tenemos dentro del alma lo mismo que hay en la sociedad latente: violencia, lujuria, maldad, traición, egoísmo, todo está en tu alma. Por lo tanto, el primer paso es reconstruirte tú primero, echar fuera de ti esos espíritus inmundos, esas suciedades del alma que contaminadas por la pornografía, por el ambiente inmoral, nos llevan entonces a caer en pecados terribles. No, muchacho, tú eres templo del Espíritu Santo, en ti habita Dios. No permitas que la contaminación del pecado, de la carne, de la lujuria, te manche. A defender tu integridad, a defender tu virginidad. Tú eres templo de Dios, templo del Espíritu Santo. A defender tu virginidad es un honor, claro que sí, y una gloria para Dios mantenerse virgen hasta el matrimonio y luego acostumbrarse a decir la verdad, acostumbrarse a ser honesto, a ser responsable en el estudio, a ser sincero, a ser auténtico. Sí, muchacho y muchacha, tú tienes que ser responsable contigo mismo. Fuera toda esa basura de la pereza, fuera esa
esa basura de la mediocridad. Tienes que ser tú mismo. Dios te llamó desde antes que nacieras, ya pensó en ti y pronunció tu nombre cuando estabas todavía en el seno de tu madre. Dios piensa en ti, te ama, se complace en ti, te bendice y quiere que seas otro Cristo en la tierra. Una misión sagrada, la de ir reconstruyendo este mundo. Vengo entonces a decirte, muchacho y muchacha, vamos a comprometernos a vivir en Cristo, a luchar contra las tinieblas, a cultivar una sana espiritualidad eucarística, a confesarnos frecuentemente, a participar en grupos juveniles, a honrar padre y madre, obedeciendo y respetando, a cumplir tus compromisos escolares, a ser un testigo del reino, anunciando que Dios vive, que Dios reina y que Él tiene todo el poder y toda la gloria. Joven, te vengo a decir entonces que hay que luchar, de día y de noche para reconstruirnos nosotros primero, para luego ayudar a reconstruir esta sociedad que no aguanta más tanta corrupción, tanta maldad, tanta miseria. Sí, somos víctimas de un terremoto moral, sacudidos hasta los cimientos. Nuestra sociedad está en ruinas, y no vamos a contribuir para que esto esté peor. Vamos en Cristo, por Cristo y para Cristo a reconstruir y a salvar este mundo. Para eso el Señor nos dio la vida, para luchar, crecer, santificarnos y ser otro Cristo en la tierra y ayudar a cooperar para que el Señor con nosotros salve este mundo en ruina.